Hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar. Te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad. Te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad. Te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Abrirás los cielos hoy, Señor. Hay gente buena en esta tierra, de mirada cristalina y contagiante sonrisa. Hay gente buena en esta tierra, que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena en esta tierra, que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, pues saltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias, con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así que escala esperanza. Y así que escala esperanza. Hay gente buena en esta tierra, que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida, con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más
Muy bien, sean todos bienvenidos a este encuentro virtual. Les voy a dejar con la diócesis de Juticalpa, que es quien coordina, ¿verdad? Este día y el día de mañana. Así que les esperamos, estén muy atentos a esta conexión y a esta ponencia que ya dentro de poco nos va a dar Monseñor Bonelli. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a todos los hermanos que nos acompañan de las diferentes diócesis. Por ahí vi al Padre Dimas. Bienvenido, Padre Dimas. Es un placer verles a todos ustedes que nos acompañen aquí con la diócesis de Juticalpa. Nos alegra en gran manera que estén con nosotros, pues vamos a tener un momento especial hoy y mañana, ¿verdad? Dos temas muy importantes con dos personas muy importantes. Entonces, muchas gracias por estarnos acompañando y pues vamos, creo, a dar paso, Ana, a lo que es la animación de esta noche. Muy bien, sí. Muy bien, hermanos, pase bien, buenas noches. Buenas noches, vamos Así bien. a comenzar, como dice uno de los cantitos por ahí, ¿verdad? Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con un cantito invocando la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es un cantito que lo escribimos incluso para unas animaciones que teníamos en un ministerio. Entonces vamos a comenzar haciéndonos la señal de la cruz, de acuerdo a cómo es el cantito. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu, vamos a comenzar otra vez. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, vamos a comenzar. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se canta. Vamos a alabar al Señor. Banderas y guitarras. Vamos a alabar al Señor. Banderas y guitarras. Así, así, así. Así se alaba a Dios. 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 Con una sonrisa. A ver, con una sonrisa todos, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Nos vamos a dar un abrazo nosotros así, a nosotros mismos, con un abracito todos, con un abracito todos, con un abracito todos, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Bailando todos, bailando todos, bailando todos, bailando, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Alabaré, mi Señor. Alabaré, mi Señor. Rompió el número de los redimidos, ¿verdad? Y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Y nosotros hoy alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.
le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, que ando mal, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo. Ahora sí, ahora sí. Es que me desactivaron el micrófono, entonces estoy pendiente de él, entonces le tengo que decir que me lo reactive, porque si no estaría cantando para mí solo. Continuamos entonces. Que no se apague el fuego, pues. Que no se apague el fuego. Continuamos entonces. Y si nos quedamos en los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, ¿qué pasó? Es que ya me fui con él otra vez solo. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, todos arriba, es que ya me fui con él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo. ¡Viva! Cristo. ¡Que viva! Vamos con ánimo. Que viva el Rey. Que viva Cristo. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! Viva. La iglesia quiere entrar a la pared de Dios. La iglesia quiere entrar a la pared de Dios. Bajo un vaso viejo y quebrado. Paso Las mujeres quieren entrar a entrar la pared de Dios. en Dios, las mujeres queremos entrar A la pared de Dios. paso viejo quebrado y sin paso viejo quebrado quieren entrar ¿dónde? A la pared de Dios, las quieren entrar a la pared la de Dios, paso viejo quebrado, paso viejo quebrado y sin el amor de Dios. Es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso el amor de Dios, maravilloso, grande es el amor de Dios. En alto de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios, es es maravilloso, ¿Cómo es el amor de Dios? grande es el amor de Dios. Esta es la que Señor, esta es la que
que alaba al Señor. Gente que tiene que alaba al Señor. Gente que alaba al Señor. La gente que alaba al Señor. Tiene gozo, La que gente tiene fe, que alaba al Señor. que alaba al Señor. Muy bien. Mano arriba. Que alaba al Señor. La gente que alaba. Tiene gozo, que tiene Tiene fe y que alaba al Señor. Muy bien, hermanitos. Bien. Bueno, vamos a proseguir con el programa de hoy. No sé, ¿está Sor Silvia ya? ¿Estará Sor Silvia? Aquí estoy. Bueno, entonces vamos a comenzar, Sor Silvia, con la oración de esta noche. Muy bien, buenas noches a todos. Paz y bien. Paz y bien. Paz y bien, hermana. Paz y bien. Paz y bien. Gracias, gracias. Igual, vamos a dar inicio a continuar, ¿verdad? Esta actividad encomendándonos en manos de Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos que siempre necesitamos de esa presencia real que es Jesús, ¿verdad? Entonces, les invito a todos y todas a que nos dispongamos y que ante esta situación, pues nos solidaricemos también, ¿verdad? Con tantos hermanos que necesitan de nuestra oración, ¿verdad? Entonces vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias infinitas, Jesús, por esta noche. Gracias por estas oportunidades que tenemos de poder estar en comunidad cristiana, ¿verdad? Quizás no presencial, pero virtual. Gracias por la salud de cada hermana, de cada hermano que estamos con esos deseos de vivir. Gracias por tu presencia real, resucitado entre nosotros. Vamos a confiarte a ti, Señor, a tantos hermanos que están en los hospitales, que están en las clínicas, en los lugares vulnerables por la situación que aún estamos viviendo. Vamos a encomendarte a ti también, sus familias, para que en medio de la tristeza, del dolor, puedan sentir que tú no nos abandonas, que siempre estás como resucitado a nuestro lado. Vamos a pedir la intercesión de San José en este año que la iglesia como pueblo de Dios pues nos ha puesto como modelo de padre en la vida espiritual también. Quédate con nosotros, Señor, quédate con tantas hermanas, quédate con Monseñor José que estará compartiéndonos en esta noche lo mejor que tú les has regalado. Bendícenos y que esta actividad pueda tener éxito con tu presencia real. Vamos a decir la oración de San José, ¿verdad? Y ojalá que las palabras nos puedan hacer meditar como cristianos dentro de nuestra vida espiritual. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia y misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén.
Quédate con nosotros, Señor, en esta noche. Envía tu Santo Espíritu para que nos fortalezca, nos abra nuestra mente, nuestro corazón, y que nos podamos disponer a tu voluntad y a tu gracia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, gracias, Sor Silvia. Vamos entonces a seguir con el hermano Crescencio con la presentación de esta noche. Hermano Crescencio. Hola. ¿Se nos desconectó el hermano Crescencio? Sí, no está, Angelita, en este momento. ¿No está en este momento? Bueno, tengan buenas noches todos, ¿verdad? Con ustedes que está en medio de nosotros, un obispo con carisma excepcional, como todos los obispos, ¿verdad? De toda la conferencia. Él muy disponible, es el encargado de la liturgia a nivel nacional y está encargado de la diócesis que dirige hoy para bien este encuentro. Así que con nosotros se queda, ¿verdad? Monseñor Bonello, muchísimas gracias por acompañarnos a los catequistas, ¿verdad? Gracias, Monseñor, bienvenido. Nos disponemos a Bienvenido, escuchar. Monseñor. Ok, Monseñor, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Monseñor. ¿Se me oyen bien? Sí. Muy bien. Les saludo con el saludo de San Francisco. El Señor Si tú me apoyas, es de la voy a hacer un paz. juego. Yo sé lo que estoy haciendo, mamá. Mustafa está bajo. Porque el saludo paz y bien es saludo franciscano. Es más bien el lema que siempre anda con el escudo franciscano. El Señor les dé la paz. En plena pandemia, hoy hemos amanecido con la gran noticia de un nacimiento de una nueva diócesis. Como creo que todos saben, si no, van a saber. La diócesis de Gracias, que abarca los departamentos de Lempira y Intibucá. Y va a estar acompañada, encabezada por el obispo, Padre Monseñor Walter Mille. Es una gracia. Somos 11 entonces. Somos 11. 11 diócesis. Muy bien. ¿Estamos? ¿Me están escuchando? Sí, Monseñor, Sí. le estamos Sí, escuchando. Monseñor. Buenas Sí. noches. Compartimos. Sí, perfectamente Sí, se escucha. Sí, porque Sí. se interrumpió un poquito. Muy bien. Cuando ya empieza a pasar el tiempo, por favor, hazme señal. Me llama la atención. El tema que vamos a compartir es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo añadí catequesis hecha vida, vida hecha catequesis. En este tiempo privilegiado, post-pascual, la cincuentena pascual todavía, estamos gozando
de este libro. Es el tiempo privilegiado cuando leemos casi todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos viviendo un tiempo muy especial, para no decir otra cosa. Estamos viviendo no un cambio de época, sino una época de cambios. Vamos a tener el antes y el después. Yo me gusta así, al menos, dividir el tiempo de la iglesia en el Antiguo Testamento, después otro momento que marcó y dividió también el antes y el después, era el Concilio de Trento, después el Concilio Vaticano II, y ahora vamos a tener el post-COVID. Vamos a ver cómo vamos a hacer este cambio, este salto de un tiempo para otro. Es el antes y el después. Dios nos ayuda. Y la iglesia también va a ayudar. Para unos o para muchos ya saben que estamos en la Asamblea Eclesial de América Latina. Lástima que es un tiempo que no se puede funcionar, no se pueden funcionar muchas cosas en el sentido como nos reunimos. Ahora es el tiempo de la escucha. Yo creo que en varias diócesis como la nuestra, esta cosa no lo hemos para el momento hacer recorrido. Muy bien. Empezado con esto porque vamos a así buscar, como han buscado los cristianos de los primeros años, en los Hechos de los Apóstoles, como un mapa, una ruta que corrieron, que caminaron los primeros cristianos para un tiempo de cambios, para un tiempo difícil y nada feliz, como estamos viviendo nosotros. Yo tengo el texto, la mejor cosa es, voy a quedar fiel al texto, y entre una cosa y donde me parece que tenemos que aclarar o añadir algo, yo lo hago. En estos últimos tiempos va a ser o va a volver el estudio de los hechos de los apóstoles para el bien de la vida comunitaria. Como los primeros cristianos, también los creyentes de hoy estamos experimentando tiempo de tensión y de conflictos, de miedos, de dudas, de inseguridades. Pero al mismo tiempo, porque somos gente de fe, estamos sintiendo que algo nuevo está surgiendo en nuestros caminos. Lo nuevo se engendra siempre en medio de conflictos, de crisis y hasta de tragedias. En inglés hay un dicho: "The necessity is the mother of invention". La necesidad agudiza el ingenio. Lo nuevo que nace pide experiencias y maneras nuevas de organización y vivencia. Las necesidades y los retos que surgen exigen nuevas respuestas. Hoy se percibe una crisis, pero la vivencia de la mística o de la fe continúa fuerte. Más bien, es como más necesitada.
se buscan nuevas maneras de vivir la espiritualidad. Hoy no estamos presentes físicamente, pero tenemos este medio. El uso de la cibernética, la vida virtual. Hay quien las llama ya el sexto continente. Ante esta situación, vemos motivo de la lectura continua del libro de los Hechos de los Apóstoles y cómo sirvió a las comunidades posteriores de la primera generación de los cristianos que estaban también en crisis, como vamos a ver más adelante, va a servir también para nosotros. Tenemos una ruta, un camino, un mapa para podemos seguir. ¿Qué es lo que buscamos en este libro? El libro se llama Hechos. En griego, praxis, práctica. En latín, actos. Porque narra los hechos, acontecimientos y la práctica de las primeras comunidades después de la despedida de Jesús. El libro de los Hechos acentúa, hace énfasis, además, las dificultades que tuvieron las comunidades para enfrentarse no solo a las amenazas que venían del judaísmo, del paganismo, pero también de los retos y crisis internas. Tres fuentes de crisis: de los judíos, de los paganos, el Imperio Romano, y también retos y crisis internas. Plantaban cara a la sinagoga, los judíos, al imperio y a sus propias divisiones y conflictos. Aquí tengo las citas, pero vamos a seguir. No era nada fácil. Por ese motivo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, como hemos dicho ya, va a servir como un mapa para la vida de las comunidades actuales, para nosotros, amenazadas también por varias frentes y tendencias de encerrarnos en nosotros mismos. El autor y la fecha. Los Hechos es la segunda parte, como sabemos, de una obra literaria y contenida en el Evangelio de Lucas. Y los Hechos de los Apóstoles es como la segunda parte. Los dos, tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles, se atribuyen a la comunidad representada por Lucas. Hechos es la continuación natural de las narraciones que contiene el Evangelio de Lucas. Es decir, como los primeros cristianos empezaron a vivir, a poner en práctica el Evangelio. Lo que une el Evangelio y a los Hechos de los Apóstoles es la resurrección de Jesús. Y este es también nuestro tema. Lo que daba fuerza a las comunidades en el camino era la afirmación: Jesús ha resucitado. Veían en la resurrección
el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Era el mayor acontecimiento en la vida de los que esperaban la realización de las promesas liberadoras de Dios. Pero la resurrección no significaba que se estaban haciendo realidad las esperanzas apocalípticas, que todo llegó a su fin, sino de una instauración inmediata del reino de Dios. El reino se va construyendo lentamente y su crecimiento vendrá por el trabajo y el testimonio de los seguidores y seguidoras de Jesús. Gracias a la resurrección, el Espíritu Santo actúa continuamente en medio de las comunidades. Hay unos que llaman los Hechos de los Apóstoles, es el Evangelio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que anima la práctica de los seguidores y seguidoras de Jesús. A través de la práctica, la palabra de Dios camina entre la humanidad hasta nuestros días. Un detalle que conviene insertar aquí es que la iglesia arrancó en el momento cuando se convencieron que Cristo está vivo porque ha resucitado y han encontrado las pruebas contundentes de esta resurrección. Hemos vivido estos días y hemos escuchado y reflexionado sobre las pruebas de la resurrección. Primera, la tumba vacía. Pero no se presentó suficiente. Como sabemos, y lo inventaron los mismos judíos, está en el Evangelio de San Juan, mientras estábamos dormidos, vigilando, dormidos, vinieron los apóstoles, lo sacaron el cuerpo, tal vez lo enterraron en otro lugar y están diciendo que está resucitado. Entonces no es la prueba. Tumba vacía no es la prueba que encontraron los cristianos para comprobar la resurrección de Jesús. Tampoco eran las visiones. Tenemos el Evangelio de San Marcos, el capítulo 16, del 9 al 15. Es una cosa tan curiosa. San Marcos es muy abreviado y dijo y habla, pero de una forma completa, clara, de la incredulidad de los apóstoles. Las visiones no eran tampoco suficientes. Vino María Magdalena, dijo el Evangelio de San Marcos, compartió la noticia que Cristo ha resucitado, habló con él. ¿Y saben qué decían los apóstoles? No está en el Evangelio, pero estoy más que seguro que así lo decían, con todo el respeto a las mujeres, a ustedes, que son la mayoría. Y dijeron, y esta vieja loca está viendo a Jesús en todas partes. Tanto la amaba, pobrecita, que ahora está viéndolo en todas partes. No la creyeron, aunque el testimonio de una mujer no valía, no solamente de una mujer, 100 mujeres no valía el testimonio de ellas. Y la mirada de un hombre era suficiente para fregarte. Y Jesús la escogió para ser primera persona que ha atestiguado la resurrección
y la mandó, la envió. Cuando el Papa hace poco elevó la memoria de Santa María Magdalena en memoria, en fiesta, la proclamó así: apóstola de los apóstoles. Apóstol significa enviado. El enviado que fue para informar a los enviados. Apóstola de los apóstoles, María Magdalena. Muy bien. Entonces, ¿qué prueba? La prueba más convincente y la prueba contundente es la Eucaristía. Hemos encontrado a Jesús en el camino, pero lo hemos reconocido en el partir el pan. Es la Eucaristía que celebró Jesús varias veces después de su resurrección, utilizando siempre las 4 gestos y palabras que la utilizamos también cuando él, como el sacerdote, como la víctima y como el altar, especialmente en la celebración de la Eucaristía. ¿Cuáles son? Y tomó el pan, dio la acción de gracias, lo partió y se lo dio. ¡Pum! No lo vieron más con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe, como lo vemos nosotros. Pero significa que está vivo. Y está vivo porque murió, pero resucitó. Fue la Eucaristía, la prueba contundente. Es lo que vamos a anunciar a ustedes. Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos escuchado y lo que hemos comido con él. Comido y bebido con él. Mire, la Eucaristía siempre fundamento real de la presencia y la acción de Jesús. La Eucaristía. El libro de los Hechos muestra una preocupación que ya está presente en el Evangelio de Lucas. ¿Cuál es? El texto evangélico, el Evangelio, quiere transmitir informaciones de todo lo que había sucedido con Jesús. En los Hechos, el objetivo es mostrar el cumplimiento de estas promesas hechas al pueblo por la acción del Espíritu Santo, que se conviertan en memoria viva, en la fraternidad. El Espíritu es una presencia celebrada, vivida en el día a día de las comunidades. Los 2 libros, el Evangelio y los Hechos, pretenden mostrar a Jesús que continúa actuando por medio del Espíritu. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús resucitado. El libro de los Hechos parece que es un relato histórico de actividades de los hombres y mujeres empeñados en propagar la palabra de Dios. De hecho, se trata de una lectura, pero teológica de la historia. No es solamente historiografía de la iglesia, lo que ha pasado en la iglesia, sino con la clave de Cristo resucitado. A algunos apóstoles, como Pedro y Pablo, se les tiene más en cuenta y sus pasos se relatan en detalle. De los otros apóstoles, el libro habla poco o simplemente se calla. La historia
con la presencia de Jesús resucitado, engloba los primeros 30 años de la marcha de los primeros cristianos. Se extiende, como sabemos, desde la desaparición o separación de Jesús hasta la llegada de Pablo a Roma. Pisa la capital del mundo de aquel tiempo por primera vez como un prisionero, aunque con alguna libertad mientras aguarda el juicio, casa por cárcel, como sabemos. Allí tenía reuniones con los cristianos, con un soldado siempre acompañándolo. Debe de haber sucedido en el año 70, alrededor. No sabemos por qué el libro se paró en este acontecimiento, que San Pablo, con libertad, ¿cómo se llama? Entre prisionero, pero libertad, ¿cómo lo llama? Casa por cárcel. Se terminó abruptamente de un solo. Una vez he leído una respuesta y me gusta, porque los Hechos de los Apóstoles es como una sinfonía incompleta. No es un libro completo. Porque si es la historia de la iglesia, seguimos nosotros escribiéndola. Si es la historia de la iglesia, no se concluyó con Pablo. Se concluye hasta el día de la parucía del Señor, la segunda venida. Nosotros estamos escribiendo la historia de la iglesia, el libro de los hechos ahora de los cristianos del siglo XXI. De cualquier modo, la comunidad de Lucas era el catequista de esta comunidad, el predicador. Lucas no era apóstol, lo sabemos, era discípulo de San Pablo. Creía que era bueno guardar estas cosas, estos hechos, y contar con el inicio del camino de la iglesia. Cuando el libro nació, entre judíos y cristianos, el imperio comienza a perseguir a las comunidades. Tenemos la separación de los judíos y cristianos. En términos más apropiados son la sinagoga y la iglesia. Empezaron hasta cambiaron el día sagrado del día sábado, el Shabbat, el día séptimo, el último de la semana, al primer día de la semana, al domingo. Los días de la semana llevan un nombre de un astro celestial. Lo saben ustedes. Vamos a recordarlos corriendo. El lunes a la luna. Martes, Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes,
Venus. Sábado, Saturno. ¿Y domingo? ¿Hay algún mingo allá o minga ahí en el cielo, en el firmamento? No, no hay. Hay, sí, el Señor resucitado. Domingo viene de Dominus, en latín, que significa Señor. Dies Domini, día del Señor. Antes llevaba el nombre, sí, de un astro celestial, del sol, dies solis. Ahora es del sol resucitado, el sol que ilumina. Muy bien, domingo, el día del Señor. Pero no solo estos acontecimientos externos, hemos dicho, los judíos y el imperio, los que amenazaban a las comunidades, tenían crisis internas. Causas: el crecimiento. Segunda, la aparición de líderes nuevos. Y por los paganos que entraban a formar parte del grupo de los cristianos. Es decir, la introducción de los no judíos, de los griegos convertidos en aquel tiempo y después romanos convertidos, del mundo romano, latino y del mundo griego. A esta situación, las comunidades buscaban la memoria de los hechos de los apóstoles, del pasado. Hemos dicho esta comparación, como navegantes que ante un mar desconocido leen con atención las informaciones que han dejado los que ya conocen ese mismo mar. Muy bien. La división del libro es alguna charla sobre de una forma así bíblica. Hoy tenemos otro propósito. Las claves de la lectura. Un pasado, que es la semilla, el hoy, el fruto. Los hechos, hay una especie de estribillo, algo que resuena como eco, que da unidad al libro. Y este es, la palabra se extendía, la palabra se extendía. Y dan hasta números, estadísticas, tantos miles cada vez. Esta serie de pasajes muestra que uno de los objetivos del libro es narrar la evangelización dentro de un progreso progresivo de expansión. Como ahora el Cristo resucitado, que cuando estaba vivo era con un cuerpo limitado, en espacio limitado, ahora estaba en todas partes. ¿Dónde? Donde estaban los cristianos. Hechos quiere mostrar que el mensaje de Jesús crecía, se extendía y avanzaba por medio de los seguidores de Jesús. Muestra la preocupación por transmitir datos hasta numéricos que confirman la progresión de esta palabra. La palabra avanza, abre un camino. El camino es la comunidad que da testimonio en un ambiente hostil, pero que tiene que estar presente en todos los tiempos y lugares. El Cristo resucitado ahora no tiene confines, hasta el confín de la tierra. La resurrección, siempre hemos dicho que es fundamental, es transversal, se mete en todo. Y esto intentaron hacer los primeros cristianos.
empezaron a leer ahora el Antiguo Testamento en clave del Cristo resucitado. Empezaron a encontrarlo en todos los pasajes, en todas las profecías. Empezaron a encontrar referencias. Jesús en todo, alusión y eco del Antiguo Testamento. Se presenta el sentido pleno de la historia en grandes discursos como los de Pedro, lo que él llama el querigma, el de Esteban y especialmente el de Pablo. La interpretación ahora teológica en clave del Cristo resucitado de la historia elaborada para animar a las comunidades y darles la visión de la fe que Dios es el Señor, está resucitado y está presente en su espíritu. Y eso les motivaba para difundir su palabra viva por el mundo entero. Ahora, la interrupción de lo nuevo. ¿Les recuerda entonces para empezar a hacer conexión a nuestros tiempos? La irrupción de los nuevos, de lo nuevo y las cosas nuevas. El Evangelio de Lucas testimonia una novedad. ¿Cuál es? Los seguidores de Jesús forman el nuevo Israel. Por eso motivo, ya sabemos, después de la traición, de la ausencia de Judas, se escoge a Matías para rehacer el número de los 12 patriarcas, pero de la nueva alianza. Al mismo tiempo, la nueva forma de ser fiel a Dios comienza a germinar en Jerusalén, la ciudad de la alianza, pero en un espacio fuera del antiguo templo. Lo nuevo surge en las comunidades, reunidas en comunión fraterna, en la oración y en la fracción del pan y la fracción de los bienes, la caridad fraterna. Los seguidores y seguidoras de Jesús viven esta novedad ante el pueblo y el testimonio de la palabra afecta gradualmente al mundo entero. La comunidad reunida es el verdadero templo de Dios. Otra cosa nueva, o más bien, las consecuencias, resultados, o lo que viene después de lo nuevo, cuando nace alguna cosa nueva. Toda novedad, toda cosa nueva, atrae simpatías, pero también muchas antipatías por parte de aquellos que pierden el dominio que tenía antes sobre las situaciones y las personas. Las autoridades quieren sofocar inmediatamente esta novedad. También en la propia comunidad había personas que no querían vivir la propuesta en su radicalidad. Intentan hasta engañar. No se dan cuenta de que no solo están engañando a la comunidad, sino al propio Dios, desafiando la acción del Espíritu. Tenemos varias citas allá que no había la verdadera conversión o cambio de algo que ya pasó a algo nuevo. La novedad
Muchos de ustedes han leído el libro 100 años de soledad. Este me recuerda de Macondo. Macondo es un pueblo. Era un pueblo tan aburrido, pero tan aburrido, que cualquier novedad se convierte en una fiesta. Pero la fiesta dura, ¿cuánto dura la novedad? Y después, tan aburrido, hasta que se presenta alguna otra novedad. Hay el status quo, a veces por la radio, y hasta gente en la política lo pronuncian un poquito mal. Dicen status quo, status quo, es decir, la estabilidad de antes, que ante una nueva novedad se deja uno paralizado, congelado. Todos tenemos algo de esa cosa. Todos tenemos un poquito miedo del nuevo, porque es desconocido. Hay unos tal vez menos o más que otros. Pero este también pasó a los primeros cristianos y encontró hasta oposición y hasta dolor de cabeza. Hemos escuchado de los judaizantes. Eran judíos convertidos, pero convertidos no desde el corazón. El corazón quedó en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Como quieren decir, para ser un buen cristiano tiene que ser un buen judío primero. Y le dieron dolor de cabeza a San Pablo. Y él menciona, y en la carta a los Gálatas, por ejemplo, menciona el obstáculo que se presentaron esta gente. Nacidos, crecidos en la ley de Moisés, como judíos y buenos judíos, pero quedaron a pie un lado y pie el otro lado, que no podían después caminar. Muy bien, todo esto provoca una cosa nueva. Las dos vertientes que amenazaban hicieron que la comunidad corra grandes riesgos. Mire, la iglesia estaba en peligro de dividirse, porque nosotros mencionamos divisiones y separaciones a lo largo de la iglesia. Las divisiones empezaron en los primeros años y no se destruyó la iglesia porque estaba dirigida por el Espíritu Santo. Este es porque a mí no me gusta cuando decimos nuestra iglesia. La iglesia no es nuestra. Si era nuestra ya, la hemos destruido. La iglesia es de Cristo y dejó al Espíritu Santo conduciendo la iglesia. Dicen que Juan 23 decía que a veces, cuando estaba en los primeros tiempos como papa, pensando en algún problema y algo, y para dormir invocaba al Espíritu Santo. Y le decía, usted está en el tumor. Si va a salir algo malo, no es mi culpa, sino tu culpa. Y decía también, durante el día estamos en el timón, yo y el Espíritu Santo, o mejor, el Espíritu Santo y yo. La iglesia camina excelente durante la noche, cuando yo estoy dormido y el Espíritu Santo está en el timón, solo. No es nuestra iglesia, la iglesia es de Cristo. Muy bien. El reto de la inculturación, es decir,
que gente nueva, que no eran judíos, entraron a formar parte de la iglesia. Evangelizar significa transmitir la fe envuelta en determinados valores de la cultura judía. Es una pregunta. No. ¿Cómo transmitir la fe penetrando culturas y historias diferentes? Vayan por todo el mundo. Mire, en el año 110 la iglesia ya era católica. Decimos católica no es porque es el nombre de la iglesia, no es el nombre de la iglesia. Católica es la descripción de la iglesia. Cuando otros hermanos cristianos construyen un edificio y empiezan a utilizarla como iglesia, ponen el nombre. Este significa que pertenece a ellos, no a Cristo. La iglesia católica no tiene nombre. Católica significa universal. Era en este momento San Ignacio de Antioquía, en el año 110, escribió: la iglesia ya es católica, católico, ya está en el mundo entero, ya se cumplió la promesa y el mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y en la promesa de Jesús, que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Ya se cumplió el mandato de Jesús, que su iglesia estará en el mundo entero, en el año 110. Estamos hablando de este tiempo. San Ignacio de Antioquía dicen que era discípulo de San Juan, el evangelista. 110, el cuerpo de San Juan estaba todavía caliente en la tumba. Ya se cumplió en el mundo de aquel tiempo, en el mundo conocido de aquel tiempo. Muy bien. Dicen que el fin del mundo era después de España. La tradición dice que San Pablo quería y tal vez fue a España durante estos años que no están narrados en los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Los Hechos de los Apóstoles muestran que las distintas barreras culturales se fueron superando, pero con mucha resistencia por parte de los grupos más conservadores, judaizantes. La palabra, en su camino, rompió barreras culturales enormes. Primero, acabó con la barrera entre judíos y samaritanos. Acto seguido, el esclavo negro, el eunuco, el etíope, es evangelizado y bautizado. Era negro, de África, Etiopía. Gracias a este esclavo, fueron superadas las barreras de pueblos y de razas, de preceptos legales, era eunuco, y de clases sociales, era esclavo. El evangelio llegó primero al África negra por la evangelización de un empleado. Era esclavo de la reina de Etiopía. Muy bien. Tenemos una referencia también en una de las cartas. No es tan una carta, es como un billete, un mensaje. De la carta a Filemón de San Pablo, hablando de Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón, que le escapó, y como era la ley de aquel tiempo, el dueño tenía derecho de hasta matar, porque el esclavo era propiedad. Y San Pablo lo ahora describe como hermano.
hermano, para recuperarlo, porque ahora es hermano, hablando de las cosas nuevas de la familia de Cristo por medio del bautismo. Tenemos otro momento muy importante, la conversión de Cornelio en los Hechos de los Apóstoles. Provocó un conflicto grave en la comunidad. Cornelio era romano y terminó con un encuentro conocido como el Concilio de Jerusalén. Cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén y ahí con los apóstoles han tomado una decisión transversal que cruzó por todos lados y por todas partes. ¿Quiénes son o cómo tienen que ser recibidos y tratados los nuevos cristianos que vienen de otra cultura, de otros lugares, otras lenguas, otras mentalidades? Tenemos también la predicación de Pablo en el Areópago de Atenas, predicando y a partir de los textos de la cultura griega, hablando de los dioses. No obstante, como está por medio de la vida y la libertad humana, el Evangelio no puede dejar de denunciar los errores de dichas culturas. Pablo y Bernabé no dejan de ser aclamados como dioses. ¿Recuerdan cuando lo reconocieron como dioses y querían adorarlos? Pablo no permite que la joven esclava sea explotada por los patronos. Y también no acepta la imposición de los orfebres de Éfeso. El templo de Artemisa, que hacían las imágenes, y entonces la predicación de Pablo estaba poniendo en peligro el ingreso de los trabajadores de ahí. Pero Pablo siguió adelante, hablando del Dios verdadero. Muy bien, creo que estamos acercándonos para terminar. Lo difícil, convivencia con el imperio, es el otro frente que tenían los primeros cristianos. Los Hechos, se puede percibir una preocupación de Lucas, evitar el conflicto abierto con Roma. El Imperio Romano daba libertad a otras religiones, otras culturas, cuanto siempre no van a servir en detrimento, va a dañar la convivencia universal. Está claro que las comunidades temen la persecución y el libro intenta decir que el imperio nada tiene que temer a ellos. Por esta razón, los Hechos muestran que un oficial romano abraza la fe. El gobernador de Corinto no quiere condenar a los cristianos. Las autoridades romanas de Filipos reconocen su error por haber detenido a Pablo. Y otra vez son los romanos, los soldados romanos, que salvaron la vida de Pablo, allí cerca del templo. Pero el libro no esconde, a pesar de esta benevolencia por parte de las autoridades del imperio, el conflicto que no pasó mucho tiempo, que tenía que enfrentar. Existen procesos contra los cristianos y hay varias acusaciones. Alborotan las ciudades, revolucionan al mundo, están contra las leyes del imperio. ¿Por qué?
porque reconocen a Cristo como un solo Rey. Y predican nuevas, condenan nuevas y antiguas divinidades extranjeras. Tenemos a Pablo como el apóstol modelo, persona providencial, era la persona correcta en el tiempo correcto, la persona necesaria en el tiempo necesario. Ya saben que el carácter de Pablo era providencial para cumplir una semejante misión. Mire, cuando hablamos de conversión, no significa que Pablo se cambió. Dios no nos cambia, nos transforma. La conversión de Pablo no era un cambio. Si Pablo se cambió, no tenemos a Pablo y todo lo que ha hecho en los hechos y a la historia de la iglesia. Era el hombre, pero determinado, apasionado, enamorado de Cristo, primero de Dios, el Antiguo Testamento, quería ser santo, hasta se hizo fariseo, porque amaba a Dios y su ley. Y después todo esto se transformó en pasión, amor a Cristo, enamorado de Cristo. Mientras que primero mi vida es la ley, ahora mi vida es Cristo. Muy bien, pero de carácter y características que tenía, no se cambió. Ya sabemos qué carácter tenía. Yo escojo unas solamente. Por ejemplo, era una persona que nadie podía trabajar con él. ¿Cómo tiene que ser protagonista? Sabemos hasta en los Hechos de los Apóstoles. Primero, San Lucas dice, Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. Se fueron Bernabé y Pablo. Vino un momento cuando Pablo y Bernabé, después Pablo solo. Protagonista. Son características que Dios le ha dado y la ha utilizado para el bien de la iglesia. Sabemos que hasta peleaba con todo mundo. Y donde estaba él, estaba en peligro, no solamente él, hasta los que los ha acompañado. Se ponía en peligro. Tenemos un ejemplo. Dos pobrecitos lo agarraron ahí, cerca del templo de Artemisa, Gayo y Aristarco. Y a él, otros amigos y simpatizantes de él lo escondieron. Y tenían que pagar, pobrecitos estos dos. ¿Dónde va? Líos. De parte de especialmente los judíos y también de los paganos. Muy bien, pero mire, este carácter fuerte, determinado, que no tiene miedo de nada y de nadie, tenía que ser instrumento en la mano de Dios, especialmente para que la iglesia ya empieza no solamente a salir de la Palestina, no solamente salir de la diáspora, donde los judíos estaban fuera de Palestina, que muchos de ellos se hicieron cristianos, sino en el mundo entero. Muy bien, yo creo que ya están cansados y hay unos que ya se durmieron. La conclusión. Hechos fue escrito hacia el año 80 o 90 después de Cristo. Nacía una nueva generación de cristianos que no conocían a los antiguos apóstoles. Eran personas nuevas que podían
afrontar los retos con más coraje, pero también podían desvirtuar el Evangelio de Jesús. Estas cuestiones creaban problemas y preguntas para las comunidades de aquella época. Es lógico que el libro tenga pues una preocupación: dar respuesta a los retos impuestos en aquel momento determinado. Este es el valor de los hechos para nosotros hoy. Si Lucas escribió con los ojos bien abiertos a la realidad de su época, nosotros también debemos leer el libro con los ojos bien abiertos a la realidad que nos toca o nos tocará vivir. Estamos atentos a lo que pasa hoy en nuestros grupos, nuestras comunidades parroquiales, religiosas, en la iglesia de nuestro país, de nuestra diócesis, de nuestras parroquias, o la Iglesia Universal. Valoramos a las personas que testimonian hoy la palabra en medio de las dificultades. Ya sabemos ciertas personas que nos ponemos nosotros en la luz, especialmente aquellos, como nos llaman, de primera línea en estas enfermedades y estas necesidades. Sabemos cuáles son los hechos, praxis, práctica de nuestros apóstoles, varones y mujeres de hoy. ¿Qué podemos aprender de la marcha de nuestra realidad y de la iglesia ante los desafíos impuestos por la sociedad y las circunstancias que estamos viviendo? ¿Qué páginas de la historia de la iglesia nos estamos escribiendo ustedes y yo? ¿Cómo van a valorizarnos y evaluarnos las generaciones futuras? Y la última, ¿qué mapa del camino estamos para ofrecer para los cristianos de la segunda mitad de este siglo? ¿Piensan ustedes que vamos a proporcionar un camino que los demás, los futuros cristianos pueden tener como referencia y ayuda en el camino? Amén. Amén. Excelente exposición, Monseñor. Amén. Muy rica en contenido, ¿verdad? Dejamos unos minutitos por si alguno al reposar el contenido desea hacer alguna pregunta. Revisar. La hermana Mercedes, habilite su micrófono. Mercedes, habilite su micrófono. Hoy sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hoy sí. Bien. Paz y bien. En vez de una pregunta, solo decirle gracias a Monseñor de Mercedes desde acá de San Esteban. Una exposición clara, bien exhausta. Y hoy nos toca a nosotros. Hoy lo que los hechos de los apóstoles hicieron, hoy nos toca a nosotros llevar esa buena nueva, dando testimonios de nuestros hechos, construyendo esa iglesia de amor. Y me gustó donde decía que qué mapas dejaremos nosotros o qué historia
estaremos escribiendo para las futuras generaciones, los futuros cristianos. Hoy nos toca a nosotros. Tenemos un reto como seres humanos, como cristianos, que no es nada fácil como seres humanos que somos, pero ahí tenemos el reto de escribir una nueva historia. Gracias, Monseñor. Muy feliz por la charla. Bendiciones. Gracias, hermana Sandra. Y tenemos también a Sandra Vázquez. Habilite su micrófono, Sandra, de la Ceiba, ¿no? Sí, bueno, primero pues que nada saludarles, ¿verdad? Y agradecerle pues a Monseñor Bonello por esa excelente participación. Nos ha dejado realmente nuestro corazón muy incentivado para realmente preocuparnos por esa historia que dejaremos para los que vienen, los que nos vienen atrás de nosotros, ¿verdad? Ser realmente ese modelo que ellos necesitan en nuestra vida, dejar un buen testimonio para que ellos puedan seguir un buen caminar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna persona más? Solo agradecerle a Monseñor, que ha sido un excelente tema que ha dado, muy bueno, muy fructífero. Agradecerle de aquí desde Trujillo que, verdad, pues nos incentiva mucho para seguir adelante con nuestro compromiso de catequesis. Muchas gracias, Monseñor, y que el Señor lo bendiga. Gracias, hermana Carmen. Regina. La hermana Regina de Tegucigalpa. Muy bien. Sí, buenas noches. Muy agradecida con esa gran exposición que ha hecho Monseñor Joseph Bonello. Realmente nunca había visto este libro como una segunda parte del Evangelio de Lucas. Y qué hermoso es saber que la escritura toda está relacionada y nos deja ese reto para que nosotros podamos ir leyendo el Evangelio de Lucas y paralelamente con los hechos para comprender mejor, ¿verdad? Este hermoso libro. También me gustaría que me aclarara, Monseñor, porque no pude tomar nota. No se le escucha, hermana Regina, si puede. No sé si hay algún problema con su audio. Pues no sé. Intente nuevamente su pregunta. Solo al final. Bueno, que apague la cámara para que pueda escucharse mejor. No se le escucha. Tal vez si desactiva su cámara y solamente deja el sonido. Ok, ya la desactivé. A ver si se me escucha. ¿Ahora? Sí, sí. Sí. Pude tomar. Oh, disculpe, no se escucha, Regina. Hay un pequeño ruido en su audio, no sé. Tal vez si lo puede escribir en el chat, la pregunta, Regina, para que Monseñor le pueda dar respuesta. Ok, sí, vamos a después. Correcto, gracias. En este momento él escucha claro. Debe ser el internet, no se preocupe. Se le escucha, Regina, adelante. De hecho significa praxis, ¿verdad? Pero en latín no alcancé a escuchar lo que significa. De repente es alguna pregunta difícil que no puedo contestar porque no he escuchado la pregunta.
Seguramente. Puede. Mejor que le escriba. El hermano Juan Martínez. ¿Puede habilitar su micrófono, Juan Martínez? Si no hay preguntas, hermano. Nora Sauceda tiene una pregunta. Bueno, no una pregunta, sino un gracias. Realmente, Monseñor, muy clara su exposición, empezando pues con la vida de Pablo, que ahorita pues en este tiempo de Pascua igual la estamos disfrutando también poco a poco y usted la viene a retroalimentar mucho más para cada uno de nosotros. Así es que muy clara su exposición, no tendría tal vez ninguna duda de lo que usted ha expuesto y muchísimas gracias. Muy bien. San Mateo, en el capítulo 28, del 19 al 20, nos dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Monseñor Bonello ha recalcado esta frase en la exposición que nos ha dado y nos recalca que no nos quedemos atemorizados, que este es un momento para salir, para refrescar este momento, para dar un nuevo avance a nuestra fe, sin miedo, sin titubeo, sino que atrevidos, que como catequistas cada uno de nosotros se contagie del Espíritu Santo, como lo hacía el Papa Juan XXIII, ¿verdad? El artífice de la iglesia es el Espíritu Santo. Y también nos recalcó Monseñor el hecho de que lo más importante en el libro de los Hechos de los Apóstoles es el sacramento de la Eucaristía. Cada uno de nosotros lo vive, lo celebra, lo enseña. Así que como catequistas no debemos de alejar de esta perspectiva que el encuentro de hoy nos ha dado, llenarnos del Espíritu Santo y saber que Él está actuando, que la palabra de Dios camina desde toda la humanidad hasta nuestros días, que los hechos de los apóstoles aún se sigue escribiendo la historia hasta el tiempo final, hasta la parucía, ¿verdad? Así que la historia, ¿quién la está haciendo? Cada uno de nosotros. Así que continuemos en esta labor misionera que se nos ha proyectado en el día de hoy desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y muy buena exposición, señor Bonello, muchísimas gracias. Dios actúa con la fuerza del Espíritu Santo en usted y sabemos que lo va a seguir haciendo en cada uno de nosotros como catequistas. Tenemos una última participación, el hermano Javier Mejía, para darle paso a la diócesis de Juticalpa, que tiene también, que continúa dirigiendo este momento. Javier Mejía, se habilita su micrófono. Regina. Buenas noches, Monseñor, y buenas noches a todos y a todas. Dentro de la exposición que hizo Monseñor, pues me llama la atención del reto de la inculturación, ¿verdad? Que se hacía en esos tiempos y como reto de nosotros debemos de hacer esa inculturación hacia nuestros catequizandos, ¿verdad? Porque desde que se terminan las barreras, ¿verdad? Entre judíos, entre eunucos, entre, ¿verdad? Otras personas, y nosotros la inculturación que debemos hacer es aceptar a personas de otras denominaciones, ¿verdad? Porque a veces excluimos a personas que quieren conocer más de nuestra iglesia y las excluimos o no las tomamos en cuenta. Entonces, el reto digo yo, que moderno, debe ser permitirle a personas de otras denominaciones que conozcan nuestra iglesia, ¿verdad? Que conozcan
lo que es la Iglesia Católica. Por eso se llama universal, porque todos deben de conocerla, ¿verdad? Y sobre lo que decía de Pablo, lo decía él de Pablo, que era de carácter fuerte, pero también ese carácter fuerte tenía que ser un carácter también conciliatorio, ¿verdad? Era conciliar con las demás personas, ¿verdad? El ser de carácter fuerte no quiere decir que era cerrado, ¿verdad? Sino que tiene que ser un carácter conciliatorio, ¿verdad? Y muchas gracias por la exposición, gracias, y esa era mi participación. Gracias, Javier, ¿verdad? Y muchos han mandado también sus mensajes, monseñor, en el chat de aquí de esta plataforma, ¿verdad? Así que les dejamos, hermanas de Juticalpa. Como decimos siempre, no merezco, pero se los agradezco. Se les agradezco. Ángela. Muchas gracias a Monseñor por la participación, por esa gran enseñanza que recibimos de parte de él este día. Gracias, pues, para que miremos, ¿verdad? Que nuestro obispo es tiene un gran potencial. Agradecemos también a todas las que nos acompañaron de nuestra diócesis, ¿verdad? Las distintas parroquias que están con nosotros, a las diferentes diócesis de nuestro Honduras que están aquí también. Muchas gracias. Igual les invitamos para mañana, ¿verdad? Para la continuidad de estos temas que son muy, pero muy valiosos para nosotros, sobre todo para la catequesis. Muchas gracias. Y pues, como ya les dije, les invitamos para mañana. Esperamos contar con su presencia, ¿verdad? Con cada uno de ustedes, que para nosotros son muy importantes. Y si no hay nada más que vamos a pasar entonces a la oración final, que está, creo que está Suni por ahí, para que ella es la que está encargada de la oración final. Suni. Sí, aquí estoy. Okay. Señor Jesús, te damos gracias porque este día hemos compartido este tema. Gracias porque hemos aprendido un poco más de tu palabra. Te pedimos que bendiga a cada uno que estuvimos aquí reunidos, Señor Jesús. También te pongo en tus manos la vida de Monseñor, que nos enseñó un poco más, profundizó más, Señor, de ese libro de los Hechos. Te pongo en tus manos a cada catequista que estuvimos reunidos aquí. Te pido la bendición para nuestra diócesis, también para las demás diócesis que hay en nuestro país, Señor. Que seas tú el que los ilumines. Que seas tú, Señor, el que nos des amor para cada niño, para cada joven, Señor, que tú has puesto en nuestras manos, por cada adulto también, Señor. Te pido que siempre nos des amor para cada uno de ellos, para que nos des para seguir siempre en tu camino, a no desmayar, Señor, a pesar de las dificultades que vivimos en nuestro país, pero que siempre estemos ahí contigo. Todo esto te lo pido a ti, que eres el que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, y vamos a recibir entonces la bendición de Monseñor. Vamos a saludar a María. Primero saludamos a María. Ustedes, no hay necesidad de aprender el micrófono. Se van a completar con aleluya. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Aleluya. Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, Aleluya. Aleluya. ha resucitado según su palabra. Aleluya. Aleluya. Ruega a Cristo por nosotros. Aleluya. 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 Y la bendición de Dios. Aleluya. Supere. Aleluya. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y muchas gracias Amén. por darme esta oportunidad.
oportunidad, esta gracia. Fue un momento de gracia. Señor, de muchas estar gracias. con ustedes. Gracias. Gracias, Monseñor. Gracias a todos. Gracias, Yacia. Gracias. Monseñor Bonelo, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bendiciones. Gracias. Nos vemos mañana. Sí, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hora mañana, hermanas. Buenas noches. Hasta mañana. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches para todos y todas. A las 7 p.m. Luis Mojica. Suelta, Mojica. Un saludo a los hermanos que nos siguen por las plataformas virtuales. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches, hermana Ana. Bendiciones a todos. Bendiciones, buenas noches. Bye. Un saludo a todos los de Facebook, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Mañana nos encontramos a las 7 nuevamente. Igual. Amén.